No ha habido otra persona como yo. Nadie tiene mi sonrisa, nadie tiene mis ojos, mi nariz, mi pelo, mis manos, mi voz. Soy especial. Nunca ha habido nadie que ría como yo o que llore como yo, y lo que me hace reír o llorar nunca provocarán idéntica risa o llanto en nadie más. Soy la única en toda la creación que tiene mi conjunto de cualidades. Siempre hay alguien que sea mejor que yo en algo que yo hago, pero nadie en el universo puede tener las combinaciones de talentos, ideas, capacidades y mis sentimientos. En toda la eternidad, nadie se verá, hablará, caminará, pensará o hará las cosas como yo. Soy especial, soy única. Gracias, buenos días, bienvenidos a todos ustedes a esta segunda jornada de este encuentro nacional que tiene un toque femenino. Hemos querido dar la bienvenida a esta jornada con un texto en clave de mujer, cuyo autor sepan que es desconocido a pesar de esas bonitas palabras. Vamos a empezar esta primera jornada con la mujer administradora, que se estructura en tres partes. En la primera de ellas la hemos llamado como administrar en femenino, y hemos querido que compañeras profesionales de la administración de fincas pues nos cuenten, ¿no?, desde su óptica los temas que afectan a la profesión, los conflictos vecinales, la administración vertical o el papel de la Confederación Europea. Para ello vamos a tener a tres intervenciones desde este altril de las administradoras que voy a decir a continuación. Ana Buzalongo, ella es asesora jurídica del Colegio de Tarragona, que nos va a hablar de conflictos vecinales más frecuentes y también las posibles soluciones. Vamos a seguir con Carmen Lavandeira, que es la vicepresidenta del Colegio de Galicia, con la pregunta ¿administración de fincas, despacho o empresa? Y Estíbaliz Ibeas, que es directora del Gabinete de Estudios y delegada del Consejo General de las Relaciones Internacionales, con su ponencia Un paseo por Europa de la mano de nuestra Confederación Europea. Vamos a escucharlas y a disfrutar de ellas. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. En especial, dejarme que agradezca a la organización el honor de que hayan pensado en mí para esta mesa, que por motivos obvios me hace especial ilusión. Lo que no les voy a perdonar es ser la primera en hablar en esta jornada tan importante para las administradoras. Yo voy a intentar dejar el pabellón lo más alto posible. Perdonarme, ya os pido perdón de antemano por mis posibles errores. Estoy nerviosa, no me acostumbro a pasar, pero la responsabilidad de hoy me puede. Bueno, en primer lugar, quisiera puntualizar que sin duda mi mayor éxito, a pesar de que este no cuente en el currículum y de que en unos primeros años de mi vida laboral incluso pudo suponerme un hándicap, es el orgullo de haber sido madre de 3 maravillosos hijos, con los cuales tuve que compartir mi tiempo para su cuidado y educación, con mi profesión de administrador de fincas, de asesora del Colegio de Administradores y de abogada a tiempo completo. Ahí es nada. Estoy segura que todas estaréis de acuerdo conmigo. A nadie le sorprende tampoco que se hable de la conciliación familiar. Es un tema que es recurrente en todas las campañas políticas y por partidos antagónicos. Campañas, pero sin embargo, dejarme que os diga que normalmente todas las soluciones, no seré yo quien diga que no ha habido un avance en este tema, muy importante para las nuevas generaciones, pero no nos ayuda nada a las autónomas. Todas nosotras somos autónomas, por lo tanto entiendo que es un éxito más o un punto más a añadir a nuestro currículum. Bueno, y sin más, porque el tiempo apremia, voy a entrar en materia y yo voy a hablar de los conflictos vecinales, tema en el que todos somos grandes expertos. Y como Francisco Arnaldos dijo ayer y nos demostró con mucha elegancia y con mucho arte, los afrontamos con temple, con un gran capote, y yo añadiría que en algunas ocasiones nos faltaría un par de... No me sale porque yo no soy taurina.
de banderillas, cuando en la comunidad se producen las situaciones que os voy a referir a continuación. Ruidos molestos, tenencia irresponsable de mascotas, uso de estacionamientos ajenos, problemas de copropiedad, olores desagradables, suciedad, actos discriminatorios, frondosidad de plantas y árboles con su necesario riego, escapes de agua, impago de cuotas, obras inconsentidas como cerramientos o aires acondicionados. En definitiva, cualquier tipo de actividad molesta que cada vez aumentan en cantidad y en diversidad. Y por si teníamos pocos, últimamente se nos ha añadido el grave problema de los ocupas, del cual no voy a hablar. No obstante, el ruido es la característica que diferencia a los españoles del resto de Europa. De hecho, el exceso de ruido es un problema específico de nuestra cultura. Se hizo el mismo estudio en el Reino Unido y les causa la mitad de conflictos que en España. Los estudios sobre conflictos vecinales nos dejan la aterradora realidad de que 2/3 de los españoles han tenido alguna disputa con sus vecinos en alguna ocasión, generándoles problemas de convivencia, lo que nos lleva a la conclusión de que este aumento de los conflictos vecinales deriva no solo de las relaciones personales entre los propietarios de una misma comunidad, sino también de la realización de determinadas actividades que resultan molestas para la comunidad de propietarios en general o por algún vecino en particular. Las consecuencias de estos conflictos es que generan una serie de secuelas que dicen sufrirlas quienes las están padeciendo o los han tenido en alguna ocasión. Las más comunes son rabia, malos ratos, estrés, pérdida de tiempo en trámites y papeleo, peleas con integrantes del propio hogar, discriminación, enfermedades o daños físicos, pérdida de dinero. Y afirman tener que enfrentarse a alguna o todas de las siguientes situaciones. Escenas desagradables por discusiones que tienen un coste psicológico más que económico. Estoy segura que en este momento a todos se os ha venido a la cabeza unas cuantas reuniones subidas de tono como consecuencia de algún conflicto vecinal e incluso alguna visita de algún comunero que aparece en el despacho no precisamente con su mejor sonrisa. Gastos imprevistos en demandas judiciales, ya sea para plantear una acción de cesación, un procedimiento monitorio o una impugnación de acuerdos por no estar de acuerdo con el resto de propietarios. Incluso pérdidas de tiempo o problemas de salud. Lo cierto es que cuando la disputa perdura en el tiempo, peores son las consecuencias. Y 1 de cada 3 personas afirma que aún no ha podido resolver su problema comunal, precisamente por falta de dinero, por falta de tiempo o por falta de asesoramiento profesional. Nuestra primera misión, entonces, será hacer entender, tal y como se desprende de la exposición de motivos de la Ley de Propiedad Horizontal, que hay que procurar que el ejercicio del derecho propio no se traduzca en perjuicio del derecho ajeno, sin olvidar que se debe asumir cierto grado de inmisiones siempre que no excedan de la normal tolerancia. Se ha comprobado que la crisis, y nosotros lo hemos comprobado en propia carne, que la crisis afecta a la relación entre vecinos, no solo porque la gente esté de peor humor, sino porque cada día son más los impagos por cuotas ordinarias o de derramas, lo que repercute en el resto de propietarios, ya sea porque tienen que hacerse cargo de esa parte que no paga el comunero o porque tienen que prescindir de algún servicio que ellos sí lo han pagado. Bien, hemos delimitado qué es un conflicto colectivo. Vamos, en segundo lugar, a ver entre quiénes se puede dar este conflicto colectivo. Obviamente, entre los particulares propietarios de una misma comunidad, entre 2 comunidades colindantes, entre los miembros de la comunidad con los titulares de los bajos comerciales cuando desarrollan actividades que a nosotros nos resultan perjudiciales. Léase bares, restaurantes, etc. O con los titulares de pisos en los que desarrollan actividades profesionales, por ejemplo. El despacho de administrador de fincas, el despacho de abogado, una escuela de idiomas, una escuela de repaso. ¿Por qué? Porque produce, o entienden ellos que produce un trasiego de personas que afectan a los servicios y a los elementos comunes. Hemos delimitado el problema, hemos visto entre quién se puede dar el problema y ahora vamos a ver lo más importante. ¿Quién los resuelve?
Bueno, en primer lugar, el administrador de fincas colegiado. Es a quien le llega el problema, de quien se espera y en muchos casos se exige que lo solucione. Después, la Junta de Propietarios, a través de la Asamblea, como órgano soberano de adopción de acuerdos comunitarios. Los cuerpos de seguridad, Guardia Urbana, Policía Local, con la intervención de sus brigadas de mediación vecinal en relación con convenios colectivos, con convenios que tienen firmados con muchos colegios territoriales, así como con la recepción de las denuncias vecinales que pueden derivar en sanciones administrativas. Y por último, si el problema no se soluciona, el orden jurisdiccional, es decir, cuando finalmente se debe judicializar el asunto. ¿Con qué mecanismos externos contamos los administradores de fincas? Bueno, en primer lugar, con la ley de propiedad horizontal y el libro quinto del Código Civil catalán para la Comunidad Autónoma de Cataluña. En segundo lugar, los estatutos comunitarios, que regulan la utilización de los elementos privativos, que se aprueban por unanimidad en el resto de España y por mayoría cualificada de 4/5 partes en Cataluña. Obligan a todos los propietarios presentes y futuros. ¿Por qué? Por su inscripción en el registro de la propiedad, que por el principio de publicidad erga omnes es conocido por todo el mundo. La escritura de obra nueva de división horizontal normalmente suele contener algunas normas estatutarias que se refieren básicamente, en la mayoría de los casos, a temas de exención de gastos para los bajos comerciales. Las normas de régimen interior, que no pueden oponerse a lo que establecen los estatutos y contienen reglas internas referente a la utilización de los elementos comunes y de las instalaciones del edificio. Bien, no obstante, conocer los derechos y obligaciones junto con un diálogo fluido son las bases para evitar conflictos. Para asesorar de lo primero estamos nosotros, los administradores de fincas colegiados. En cuanto a lo segundo, tiene una difícil solución, ya que la conclusión del estudio aporta la terrible realidad de que el 96% de los encuestados declara no dedicar el tiempo suficiente a estar con sus vecinos y solo un 22% dice que su comunidad es amigable. Por lo tanto, ante esta encuesta demoledora, el conflicto está servido. Son tantos los conflictos vecinales, los acabo de enumerar, derivados de cada uno de los motivos que los generan, que me resulta difícil exponerlos en el tiempo que se me ha asignado. Por lo que voy a mencionar los más característicos, diríamos los top 10 de cada categoría. Centrándome, en principio me voy a centrar en 3, pero creo que solo voy a poder hablar de 2. Bien. Los ruidos, ya hemos visto que es típico y característico de nuestro país. Somos gente alegre, somos gente bulliciosa y salimos por las noches y no nos damos cuenta que fumamos el cigarro, que arriba vive gente que quiere dormir o que mañana tiene que ir a trabajar. Vale. En este grupo podríamos incluir unos clásicos como las puertas de garaje que provocan ruido y molestan a los propietarios más próximos. ¿Cuál sería la solución? Bueno, en primer lugar, y si partimos de la base que es obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, concluimos que corresponde a la comunidad que el edificio esté en condiciones de habitabilidad y a nosotros, como administradores, velar por el buen estado de sus instalaciones y servicios, disponiendo de las reparaciones necesarias y urgentes. Otro clásico. Ascensor que produce un ruido insoportable, especialmente a los pisos de arriba, a los áticos. Bien, si los ruidos tienen una procedencia en una patología o en un defecto de construcción, está claro que los daños les corresponde pagarlos a la constructora si no ha transcurrido el tiempo de reclamación. El tiempo de reclamación lo determina el artículo 17 de la LOE, que establece un periodo de 3 años para aquellos defectos derivados de la habitabilidad y de las instalaciones, como podría ser el ascensor, que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad, entre los que obviamente se encuentra la protección contra el ruido. Transcurrido este plazo, prescrita la responsabilidad de los agentes intervinientes en la construcción,
nos encontraríamos en el primer supuesto. La comunidad será la obligada a solucionar el problema de ruidos. Perros que ladran en las terrazas por estar solos muchas horas al día. La normativa municipal regula estas cuestiones en la ordenanza de tenencia de animales domésticos, que generalmente establece los horarios de permanencia de animales en terrazas o patios y limita el número de animales por vivienda. Si el propietario incumple esta normativa, pueden ponerse los hechos en conocimiento del ayuntamiento. Inquilinos que organizan fiestas multitudinarias hasta altas horas de la madrugada. Ayer me comentaba un compañero suyo que sus hijos, aprovechando que se había ido a hacer el camino, pues se repartieron el piso por días y hacían el botellón. Vale, pues fiestas multitudinarias actualmente sería botellón. Agotada la vía del diálogo con los ocupantes de la vivienda, la comunidad, a través del administrador, podrá acudir directamente al propietario o a los inquilinos para que cesen en su actividad molesta. Aunque el arrendador tiene la facultad de ejercitar la acción de resolución del contrato de alquiler que le permite el 27.2e de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero será muy difícil que el arrendador haga algo porque si no perderá sus rentas, la renta del alquiler. Por lo que sería preciso y hasta incluso necesario que se contemplase en la ley la obligatoriedad de que cuando se realicen contratos de arrendamiento, ya sean de temporada o de estudiantes, la obligación del propietario de incluir una cláusula que haga referencia a este tipo de situaciones y las consecuencias derivadas de la suspensión del contrato de arrendamientos llegada esta situación. Si persisten, a pesar de todo persisten, la comunidad reunida en Junta de Propietarios podrá autorizar el inicio del procedimiento de acción de cesación del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Una sentencia favorable para la comunidad significará el inmediato lanzamiento de los inquilinos. Los siguientes supuestos que voy a tratar tienen una solución idéntica. Aparatos electrónicos a nivel de decibelios excesivos, televisión, música máquina, etc. Los ensayos con instrumentos musicales de los pequeños y no tan pequeños artistas que tenemos por vecinos, entre los que el piano ocupa un lugar destacado en cuanto a cantidad de jurisprudencia generada. El bar, este es el más típico, o local de restauración que tiene instalada una terraza en el exterior. Lo primero que debe hacer el propietario afectado es, como vengo diciendo a lo largo de mi exposición, acudir a la vía del diálogo e intentar solucionar el problema. Ahora bien, en caso de que el problema persista, tendrá que dirigirse al presidente de la comunidad para que requiera al propietario la cesación de la actividad molesta, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales. Si prosigue con los ruidos, el presidente, previa autorización de la Junta de Propietarios debidamente convocada, podrá entablar la ya conocida acción de cesación. Esta acción contempla, una vez presentada la demanda y la sentencia estimatoria, la privación del derecho al uso de la vivienda por un tiempo no superior a 3 años, así como una indemnización por daños y perjuicios. Ahora, para poder interponer esta demanda necesitamos apoyarnos en pruebas. Necesitamos comprobar que realmente el ruido supere los niveles y se extralimita de los horarios establecidos. Para ello deberemos acudir inicialmente a la normativa municipal. Con la finalidad de probar estos hechos, es conveniente encargar a una empresa de acreditación la medición mediante un sonómetro del nivel de ruidos para verificar si vulneran los niveles permitidos y, en su caso, la emisión del correspondiente informe. El delito por exceso de ruido cada vez es más frecuente que se vea en los tribunales, debido sobre todo a la mayor sensibilidad a la protección del medio ambiente y la salud física y psíquica de las personas que se ven afectadas por contaminación acústica. La tendencia doctrinal y jurisprudencial considera a las inmisiones sonoras como auténticos atentados o agravios inconstitucionales al derecho a la intimidad.
Tanto es así que el ruido aparece expresamente recogido en el artículo 325.1 del Código Penal como una de las fuentes o medios que pueden perjudicar gravemente la salud de las personas, con una penalidad que va de los 2 a los 5 años de privación de libertad. En este sentido, existen múltiples sentencias. Como ejemplo, la de 11 de febrero del 2013 del Supremo, que condenó a 2 años de prisión al causante del ruido generado desde un bar a la comunidad por un delito contra el medio ambiente. Este delito tiene la peculiaridad o particularidad de que no requiere un resultado lesivo, sino que basta un peligro hipotético o potencial. La forma de preconstituir las pruebas que nos posibilitarán demostrar al juez que esta molestia existe son muchas y muy variadas, pero como lo que nosotros queremos es que sean efectivas, enumeraremos las que a mi juicio deben recopilarse. Primero, el requerimiento a la policía local en varios días y varias horas para demostrar que el ruido y la molestia persiste en el tiempo y evitar a la parte contraria que alegue que ha sido de una manera puntual. La prueba de testigos que acreditarán las molestias que causan los ruidos en la normal convivencia. Actuaciones ante el ayuntamiento, denunciando la infracción administrativa que regula esta materia y las resoluciones concordantes. Las mediciones por sonómetro básicas, que se plasmarán documentalmente en el informe técnico que emita el ingeniero industrial y acreditarán las emisiones acústicas. Estas mediciones deberán realizarse en varias fechas para demostrar, como he dicho, que son reiteradas en el tiempo. Escritos del copropietario o de su abogado remitidos por burofax al causante, incidiendo en las molestias que se le generan al perjudicado, con expreso requerimiento de su cese y reserva de las actuaciones legales en caso contrario. Informes médicos. Ya hemos visto que los conflictos vecinales causan problemas físicos y psíquicos. El informe médico que acredite el estado de ansiedad, de estrés, de insomnio, de cefaleas que esta situación prolongada en el tiempo está produciendo al perjudicado. Y con todo ello se logrará, sin duda, el éxito de la acción. Yo no sé cómo voy de tiempo. ¿Me avisará alguien, verdad, Llanos? Sí, vale. Bien, otro de los temas que están adquiriendo un gran auge en la situación de conflictos colectivos es en los contratos de uso turístico, los contratos de temporada, especialmente los de épocas vacacionales. Además de problemas, plantean muchas dudas. ¿Cómo puede actuar en este caso la comunidad si el inquilino que produce los problemas se va en un espacio corto de tiempo? ¿Debe actuar contra el inquilino? ¿Debe actuar contra el titular? ¿Cómo debemos hacerlo? Bien, a nadie se nos escapa que la situación anterior suele conllevar, primero, el incumplimiento de las normas estatutarias y de régimen interior por desconocimiento o por desidia de los inquilinos. Segundo, el incremento de daños en los elementos comunes por un mal uso de los ocupantes temporales de estos elementos comunes. Y por último, un notorio aumento de la inseguridad del edificio por el reparto de llaves de acceso al edificio por parte del propietario a muchas personas en muy poco espacio de tiempo que no acostumbran a devolver. Consecuentemente, con todo esto, no es difícil que los jueces acepten esta actividad como incursa en el 7.2e de la Ley de Propiedad Horizontal. Por ello, los tribunales aceptan las testificales que acrediten la existencia constante de molestias, producido por el trasiego constante de personas y los perjuicios que hemos hablado derivan de esta situación. Lo que está claro es que la comunidad es ajena por completo a la relación jurídica que une al propietario con su inquilino, por lo que la acción directa, ya sea de cesación declarativa o cualquier otra eventual indemnizatoria por la vía del 1908 del Código Civil, ha de promoverse frente al propietario arrendador, miembro de la Junta de Propietarios, sin olvidar las acciones en vía administrativa que deriven racionalmente de estos perjuicios. Para evitar esta situación se pueden hacer dos cosas, o podemos hacer dos requerimientos al propietario. De hecho, nosotros, en las comunidades que llevamos de costa,
ya estamos incluyendo en las actas como acuerdo comunitario en todos aquellos edificios que ya constan que hay apartamentos destinados a contratación turística, la obligatoriedad del propietario que coloque en sitio visible del apartamento las normas de régimen interior que afectan a esa comunidad de propietarios, ya sea en cuanto al uso de la piscina, que es la que más problemas plantea, en cuanto a los horarios, en cuanto al tema de duchas, en cuanto al tema de la seguridad con los menores, que deben estar vigilados, etcétera, etcétera. ¿Ya? 2 segundos. Bueno, ya he dicho, la primera, obligar por vía de acta a que se incluya, y la segunda, a través de un requerimiento al propietario censurando las conductas de sus arrendatarios, para que activamente el propietario las evite resolviendo el contrato, con la prevención que si no lo hace él, lo haremos nosotros. Ya sabía yo que solo me iba a dar tiempo de hablar de dos grupos. Y el último que tenía previsto, que también a mí me produce muchos problemas y creo que a todo el mundo, y así os dejo un poco con la expectativa, es qué ocurre con aquellos vecinos que aparcan motos, bicicletas o coches en plazas de alquiler que no son suyas. Y hasta aquí puedo leer. Muchísimas gracias por vuestra atención. Buenos días. ¿Mi PowerPoint? ¿Me ponéis el PowerPoint? Gracias. Vale. Bueno, buenos días a todos, algunos mejores que otros, supongo, por esto de la resaca. Y algunos incluso todavía no llegaron también por eso, supongo. Bueno, gracias a nuestros compañeros de Albacete, porque en este sitio tan pequeñito la verdad es que ha montado un congreso muy grande. Yo voy a contar algo diferente, yo voy a contaros mi experiencia. Primero os voy a explicar y os voy a pedir perdón porque he cambiado el título original de mi ponencia y, por tanto, todo el contenido también. El año pasado los compañeros canarios me pidieron que fuera a explicar en Lanzarote lo que era la administración vertical. Yo me he dedicado siempre a eso y las comunidades las llevo desde hace mucho menos tiempo. Mi oficina es diferente a la vuestra en ese sentido, o al menos a la de muchos compañeros. Entonces me llamaron y me dijeron: Carmela, necesitamos que nos expliques lo que es la administración vertical porque nosotros no llevamos eso y queremos ponerlo en marcha. Entonces me fui allí y les di una charla de motivación estupenda donde les explicaba pues qué era lo que es administrar vertical desde el principio. Bueno, si no tenéis ni idea cómo podéis hacer para usar vuestros despachos para la administración vertical, además luego cuando ya tienes algo captado, cómo puedes hacer para valorarlo, para saber lo que tienes que pedir de renta, cuando ya tienes esto, cómo puedes publicitarlo, cuando ya tienes esto, qué tipo de contrato, etcétera. Bueno, y les di una charla que duraba 1 hora y cuarto sobre esto. Entonces, Llanos y Geles me llamaron hace unos meses y me dijeron: oye, queremos que des esta ponencia también en Albacete porque nosotros tampoco administramos vertical y queremos que nos animes. Dije: vale, venga, sin problema, pues os voy a dar esa charla. Pero luego me volvieron a llamar y me dijeron: tienes 20 minutos. Claro, una ponencia de 1 hora y cuarto en 20 minutos es absolutamente imposible. Con lo cual, me di cuenta de varias cosas. Cuando me puse a hacer el PowerPoint, me di cuenta de varias cosas. Uno, resumir 1 hora y cuarto en 20 minutos es imposible. No os explicaría absolutamente nada de vertical. Así que cuando lo queráis oír, os lo cuento en persona, aunque haga falta. Pero tenéis que estar 1 hora y cuarto aguantándome. Y segundo, ya que esta jornada está un poco dedicada, y luego vamos a oír testimonios, a las mujeres administradoras, iban a contar incluso su experiencia personal, dije, pues, ¿por qué no yo? A algunos les gustará, a otros no les gustará, pero voy a contaros mi experiencia. Porque además, en los congresos siempre aprendemos mucho de las ponencias, pero realmente donde aprendemos, ahí nuestro amigo Alberto de Cantabria es un maestro, es en lo que le llaman el networking, que fue toda la vida en hablar de trabajo con los compañeros. Ahora le hemos puesto una frase, una palabra inglesa muy bonita. Es donde realmente aprendemos. Entonces, yo voy a explicar cómo he transformado mi oficina o mi despacho de administración vertical, en principio, en una empresa, porque espero que por lo menos algunos que todavía no lo hayáis hecho, creo que es el futuro y a lo mejor os puede valer para coger algún detallito, algún recorte y ponerlo en marcha en las vuestras. Así que espero que os guste.
A ver, bien. Muy bien. El año pasado cumplí 25 años en esta profesión y me consta que para que la administración de fincas sea rentable, no solo podemos dedicarnos a las comunidades, tenemos que dedicarnos a más cosas. Mi explicación va dirigida un poco a esto, a los administradores que solo se dedican a las comunidades, porque creo que es el momento de que tenemos que hacer más actividades, tenemos que abrirnos al mercado, porque los nuevos tiempos están ahí, otras empresas están ahí y nos van a comer, si no. Necesitamos ampliarles nuestros negocios y darles a los clientes realmente los servicios que necesitan. Nuestro objetivo, y eso en mi empresa creo que lo hemos conseguido, es que cuando un cliente entra por la puerta seamos capaces de darle todo el servicio que necesita en relación a sus propiedades o a lo que él nos viene a pedir. Es como convertir nuestras empresas en un Corte Inglés. ¿Por qué vamos al Corte Inglés? Porque cuando necesitamos algo que no encontramos en otro sitio o cuando necesitamos comprar varias cosas, las encontramos siempre allí porque tienen de todo. Yo quiero que mi empresa sea el Corte Inglés de la administración. La administración de comunidades tiene sus ventajas. Vivimos holgadamente y en estos tiempos de crisis incluso hemos vivido bien. Nos hemos mantenido y aquí estamos todos. Pero además tenemos que darnos cuenta que es un trampolín perfecto para combinarla con otras actividades, para ir más allá y para hacer más cosas. Tenemos una base, tenemos muchos clientes, lo que tenemos es simplemente que aprovecharlos. Hablando con compañeros, algunas veces nos hemos preguntado, cuando miramos anualmente, hacemos una junta y vemos los gastos, esto de, pero si cobra más el servicio de limpieza que yo, ¿qué responsabilidad tiene el servicio de limpieza? ¿Y qué hacen? ¿Cuánto tiempo le dedican ellos a limpiar el portal? ¿Y cuánto le dedico yo? Os voy a explicar cómo empecé yo en la administración vertical. Porque explicándoos un poquito esto, quiero llegar a explicaros cómo yo transformé mi empresa, o mi oficina en una empresa. Este es mi abuelo. Mi abuelo, como buen gallego, a principios de los años 20 emigró a México. En la zona donde él vivía, que era la montaña de Orense, la verdad es que emigró mucha gente, porque era una zona pobre. Él llegó a México, como buen gallego también era serio, honrado y trabajador, y llegó a tener un negocio importante. Cuando ya tuvo sus 5 hijos y los tenía crecidos, se volvió para España, vendió lo que tenía allá y se fue a vivir a La Coruña. En el año 65, mi padre, que era su hijo pequeño, acabó su carrera de Derecho. Y mi abuelo tenía muchos amigos en México. La mentalidad del emigrante, por lo menos del emigrante gallego, es de siempre volver a su tierra. Y no solo volver a su tierra, sino que cuando vuelva quiero tener algo con lo que vivir. Con lo cual, los amigos de mi abuelo decidieron invertir en La Coruña y muchos de ellos compraron edificios o locales o propiedades para administrar en vertical, o sea, para alquilar, para el día que vuelva a tener algo en mi tierra. Cuando se enteraron que el hijo pequeño de mi abuelo era abogado, le propusieron que se lo gestionara a él, porque evidentemente desde México hasta Coruña en esos años era un hándicap muy grande. Con lo cual mi padre empezó, además de abogado, a administrar la propiedad en vertical de todos esos amigos de mi abuelo que vivían en México. Y ese fue el origen del despacho que yo heredé. En el año 91 yo acabé la carrera de Derecho y entré a trabajar en la oficina de mi padre. En ese momento mi padre era abogado, llevaba mediación de seguros, llevaba abogado en relación tanto a los seguros como a la administración vertical y llevaba pues, un montón de propiedades de todos esos emigrantes que os estaba contando. En el año 95, en enero del 95, entró en vigor la LAU y las disposiciones transitorias, si alguno de vosotros las ha visto, eran absolutamente imposibles de entender para los propietarios que tenían inquilinos de renta antigua con contratos en prórroga indefinida, con lo cual evidentemente acaban yendo a un administrador y nos acaba viniendo muchísimo más trabajo. El espacio, el sistema va cambiando y vemos que cada vez tenemos más cosas para alquilar y que hay gente que quiere vender y que nos traen sus propiedades a vender. Con lo cual, en el año 96 abrimos una inmobiliaria en otra oficina, porque ya no cabíamos en donde estábamos, y abrimos una inmobiliaria para dar servicio a todos esos alquileres y ventas que habíamos ido creciendo poquito a poco.
en el año 98, mi marido, que era funcionario de la Administración en León, deja su trabajo y se viene al frente de la inmobiliaria y crea además una empresa de mantenimientos y de reformas. En el año 2002 nos compramos un local en el centro de La Coruña y nos vamos al centro de La Coruña con todas esas actividades. Ya estamos creciendo. Necesitamos poner muchas más cosas en marcha. Administramos fincas, alquilamos, comunidades, inmobiliaria, asesoría fiscal, contratamos un economista, mantenimientos, obras, reformas y gestión de todo tipo de averías. Ahí es cuando empezamos con las comunidades. Yo hasta esa época no había administrado nunca comunidades y vivía estupendamente, os lo aseguro. Mucho mejor que ahora. Creo que sea que os suena. También se pueden tener más actividades complementarias, no son las únicas. Mediación de seguros, gestoría, asesoría laboral. De hecho, hay muchos compañeros que llevan este tema. Lo que pretendemos es lo que os dije antes, ser el Corte Inglés de nuestros administrados. Pero vamos más allá. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues crecer el ladrillo. Conocemos el mercado, conocemos las inversiones porque tenemos inmobiliaria, conocemos lo que ronda en nuestra ciudad. Yo vivo en La Coruña, conozco cómo se mueve el mercado en La Coruña a nivel inmobiliario. Sé gestionar impuestos, también sé asesorar en compraventas porque lo hago para mis clientes. Conozco los precios, sé la rentabilidad que se puede sacar a una propiedad. Trabajamos con entidades bancarias que nos conocen y tenemos convenios con ellas. Sabemos gestionar alquileres porque administramos en vertical. Es más, sabemos comprar con bicho. ¿Sabéis lo que es eso del bicho? Sí, ¿verdad? ¿Alguno que no lo sabe? Comprar con alguien dentro que tiene un contrato de indefinido y con renta antigua. Sabemos gestionar con bicho, comprar y luego desalojar. También sabemos hacer eso, que tiene muchas ventajas porque el precio de compra es otro muy diferente. Entonces pensamos, ¿y por qué nosotros no nos metemos también a eso? Conocemos, controlamos el proceso y llevamos años haciéndolo para otros clientes. A ver, ahí. ¿Sabéis quiénes son estos señores? Pues son señores que invierten en ladrillo. Y si ellos invierten en ladrillo, que son el segundo y el tercer hombre más rico del mundo, pues nosotros a menor escala, evidentemente, porque no vamos a seguir las directrices de quien sabe. Siempre hay que copiar del que sabe. Y estos son de los que saben. Amancio Ortega es el dueño de Zara, es también gallego, como sabéis, y hace muchos años que creó una empresa inversora que se llama Ponte Gadea, que es donde compra todo su patrimonio. Una de las últimas cosas que compró, supongo que lo habréis visto, es el edificio donde está Primark en la Gran Vía de Madrid. El edificio anterior es de él y se lo tiene alquilado a Primark y a otras oficinas. El otro es Carlos Slim, que está siempre detrás de los presidentes mexicanos. Este se ha comprado todos los edificios importantes del centro histórico de México, del Zócalo. Los que no conozcáis sabéis lo que estoy hablando, que además aprovechando lo han rehabilitado entero. Por eso hemos pensado, si muchos clientes llevan desde el año 65, que mi padre empezó con ellos, administrándoles vertical, cobrando rentas, y muchos de mis clientes viven de las rentas que yo todos los meses les mando. Si las grandes fortunas invierten en ladrillo también, pues ¿por qué no voy a hacerlo yo? ¿Cuál es mi objetivo? Pues mirad, mi objetivo es ganar seguridad para el negocio. Mi objetivo es que si tengo un patrimonio, tengo una rentabilidad mayor y tengo una estabilidad económica mayor. Y mi objetivo es tener mayores garantías también para el futuro. ¿Qué vamos a ganar? Pues mirad, vamos a ganar que vamos a dar servicio a mis clientes. Le voy a llevar la comunidad, les voy a alquilar un piso, les voy a gestionar impuestos, rentas, sucesiones, les voy a tramitar subvenciones, les asesoro jurídicamente, testamentos, les llevo juicios, le hago el mantenimiento de sus propiedades, reformas, averías y al tener también algo de patrimonio, pues también voy a tener una estabilidad para poder hacer todo eso. Y voy a diversificar los riesgos de mi negocio. ¿Qué voy a tener? Pues mirad, voy a tener un cliente orgulloso de su administrador. Yo todos los años tengo que ir en verano 2 o 3 veces a ese pueblo de la montaña de Orense que os explicaba, que además desde Coruña tardo 2 horas en llegar, a comer a la casa matriz
la casa original de alguno de mis clientes emigrantes, que además hay que ir todo arreglado puesto y nos dan una mariscada allí en el medio del monte estupenda. Porque mi cliente se siente orgulloso de su administrador y quiere que ese día, que es el de la fiesta del pueblo, esté allí. Eso también es un orgullo para mí. El cliente además te pide consejo y te respeta. Confía en ti. Es más, mi oficina es la dirección en España de muchos de mis clientes que viven en el extranjero. Te encarga la gestión de más cosas. Yo administro algunas cosas en otras ciudades de Galicia por ese motivo, porque mis clientes tienen propiedades en Coruña y te encargan las gestiones de otras propiedades que tienen en otras ciudades. También te pide asesoramiento, opinión para cualquier asunto que va a hacer. Se anima a comprar más propiedades y te las encarga, con lo cual aumenta tu cartera también. Es un cliente agradecido, es un cliente fiel y con estas actividades diversas, a las 8 de la tarde te vas a tu casa. ¿Qué tenía antes? Pues antes tenía un cliente, o en el caso de los que solo tengan la propiedad horizontal, ¿qué tenemos? Tenemos un cliente que deja un dinero, sí, todos los meses nos deja un dinero estable, pero ¿cuánto nos exige a cambio de eso? ¿Cuántas veces hemos oído, ¿y para qué le pago? ¿Y cuánto me paga? Lo bueno es mérito siempre de ellos. Lo malo es culpa del administrador. No es un cliente fiel. En estos tiempos de crisis, ¿cuántos nos han dejado y por qué cantidad? ¿Por 1 euro al mes? ¿Por 2? No son agradecidos. ¿Cuántos de nuestros clientes de comunidades reconocen nuestro trabajo? Y además, a las 8 de la tarde, cuando se supone que tenemos que irnos para casa y conciliar con nuestras familias, empezamos nuestras jornadas con las juntas, que a veces además se prorrogan bastante en el tiempo. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos una oficina. Tenemos ya una estructura montada todos en nuestras oficinas. ¿Por qué? Tenemos un espacio, tenemos un local, una oficina. Tenemos unos equipos informáticos con programas. Tenemos personal. Podemos contratar más personal. Podemos incluso recurrir a otros profesionales que vengan a nuestra oficina. Y sobre todo, tenemos una base de datos estupenda con muchísimos clientes potenciales para otras actividades. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, tendremos que hacerles saber a nuestros clientes, oye, ¿sabes que ahora llevo alquileres? ¿Sabes que ahora tengo asesoría? ¿Necesitas que te haga algún impuesto? ¿Necesitas que te lleve alguna subvención? Que sepan que tenemos otras actividades. ¿Qué podemos hacer también? Podemos poner carteles en nuestra oficina, en algunas comunidades, tablones de anuncio, donde de alguna manera podamos hacerles ver que hacemos más cosas. Podemos poner anuncios en Internet, podemos poner anuncios en prensa, pero lo que mejor funciona siempre es el boca a boca. Un cliente agradecido siempre te va a traer otro cliente. ¿Qué nos interesa? Pues mira, cuando ponemos en marcha un negocio, siempre nos interesa captar todo lo que nos viene, entre otras cosas porque tenemos que rentabilizarlo. Pero una vez nuestro negocio funciona, y sobre todo si tenemos varias actividades de las cuales sacamos rendimiento, necesitamos pararnos a pensar y reflexionar qué es lo que nos interesa realmente. ¿Cuántas veces os habéis parado a pensar en vuestro negocio, ¿me interesa todo lo que llevo? Llevamos años gestionando comunidades, pero todas las que llevamos son rentables. Yo creo que cuando ya tenemos actividades y tenemos un volumen, tenemos que pensar y tenemos que parar y tenemos que verlo. A veces tenemos comunidades que los honorarios son muy bajos o que en estos tiempos de crisis se los hemos rebajado. Otras veces incluso son comunidades que dan muchísimos problemas. A veces son conflictivas o nos dan muchísimo trabajo que nos hace imposible que sea rentable. Tenemos que hacer una reflexión, me están dando un toque, tenemos que hacer una reflexión y pensar si realmente todo lo que llevamos nos interesa, porque a lo mejor limpiando un poquito podemos ganar más. Eso de el más es menos. En el Congreso de Santander tuvimos una ponencia de Anxo Pérez, también otro vecino gallego, en donde nos explicó algo que a mí me gustó mucho, por eso he recogido para aquí, lo que él le llama el momento atrévete, lo que él le llama el momento de ¿por qué no nos atrevemos a poner algo en marcha? ¿Por qué no lo vamos a intentar? Tenemos todo en nuestras oficinas ya, tenemos nuestra oficina, como os expliqué antes, tenemos nuestros programas, nuestro personal, podemos contratar a quien tengamos y estamos nosotros detrás, que valemos mucho, por cierto, que valemos mucho. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no atreverse? Si tenemos una base de datos, ¿qué podemos perder?
Posiblemente nada. Con la Administración de Comunidades, como os dije, vivimos bien, pero tenemos ingresos limitados y estamos siempre pendientes de que si una comunidad grande se nos va, podemos tener un problema económico o dos. La diversificación del negocio supone que los ingresos pueden venir por varios conceptos, con lo cual diversificamos riesgos. Podemos gestionar mayor volumen porque hay muchas actividades que nos van a dar mucho menos trabajo que simplemente las comunidades. El cliente se fideliza y tenemos una mayor rentabilidad. Tendremos mayor rendimiento, satisfacción, mayores ingresos, clientes más satisfechos y más fieles. Y además, y por último, lo que nosotros no hagamos, vendrán otros, lo harán y nos pasarán. Gracias a todos por escucharme. Les recordamos que pueden formular sus preguntas a través de WhatsApp. La tienen, el número de teléfono está en sus acreditaciones, pero se lo recordamos: 657 75 51 58. Gracias. Hola, empiezo. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias al Colegio de Albacete por su amable invitación a participar activamente en este encuentro y quiero dar un agradecimiento muy especial a Llanos, la presidenta que está aquí. Muchas gracias, Llanos. Para mí es un honor y es un placer estar aquí hoy con todos vosotros, amigos y compañeros, como es un honor ser representante del Consejo General para las Relaciones Internacionales y en particular ser la delegada en la Confederación Europea de Administraciones de Fincas, en el CEPI. Como os podéis imaginar, para mí asumir este cargo supuso, además de un gran orgullo, una gran responsabilidad porque os represento a todos vosotros, los administradores de fincas colegiados de España. Así que hoy quiero compartir con vosotros un poco de esta experiencia para que conozcáis qué es CEPI y cuál es nuestro trabajo en la Confederación. ¿Y qué es CEPI? CEPI es la Asociación Europea de Profesiones Inmobiliarias. CEPI es una asociación cuyos miembros son corporaciones de profesionales inmobiliarios de distintos países de Europa. CEPI se constituyó en el año 1990, aunque en el año 1989 se creó una primera organización llamada CEAP, que es la Confederación Europea de Administradores de Fincas. El Consejo General ha formado parte de la asociación desde su inicio, participando también en las reuniones de fundación de la organización. Nuestro representante en la Confederación Europea desde su origen ha sido Luis de Prado. CEPI es lo que se llama una asociación paraguas, es decir, una asociación que engloba a las diferentes corporaciones miembros con un fin primordial: la representación, defensa y protección de las profesiones inmobiliarias en Europa ante los organismos europeos. Actualmente somos 3 los representantes del Consejo General que acudimos a las reuniones de CEPI. Nuestro querido presidente, don Salvador Díez, Luis de Prado y yo. Es un orgullo además informaros que Luis de Prado es también el embajador de CEPI para las relaciones internacionales. Actualmente somos 24 las asociaciones de diferentes países de Europa miembros de la organización, concretamente de 17 países europeos. El Consejo General es una de las organizaciones que tiene más peso dentro de la organización, tanto por el número de colegiados que tenemos como porque hemos sido miembros desde la fundación de la organización. Como os he dicho, CEPI está constituido por profesionales inmobiliarios, que somos los administradores de fincas y los agentes de la propiedad inmobiliaria. De esta manera, CEPI está dividida en 2 divisiones profesionales: CEAP para los administradores de fincas y PAC para los agentes de la propiedad. ¿Y por qué 2 divisiones profesionales? Pues porque a pesar de que todos seamos profesionales del sector inmobiliario, nuestros trabajos son muy distintos y los conocimientos y la formación necesaria para el ejercicio de nuestra profesión son muy diferentes.
De las 24 asociaciones miembros que hay actualmente, 6 son exclusivamente de administradores de fincas, entre ellas estamos nosotros, el Consejo General, 9 son asociaciones de agentes de propiedad inmobiliaria y 9 asociaciones mixtas, que tienen tanto administradores de fincas como agentes de la propiedad inmobiliaria. La regulación de las profesiones y la regulación del sector inmobiliario es competencia de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. En teoría, la competencia de la Unión Europea se limita al efecto que tiene nuestra regulación en el mercado único y a los servicios transfronterizos. Pero, sin embargo, en la práctica, lo que es la legislación europea nos afecta muy directamente. No tenemos más que pensar en cómo todas las decisiones europeas en el sector de la energía, en el sector del mercado único, en el sector servicios, han afectado a nuestra legislación. Actualmente, los legisladores de la Unión Europea tienen un gran interés en la regulación de las profesiones inmobiliarias en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Y la verdad es que hay que decir que no siempre los legisladores europeos entienden las necesidades de nuestro sector, un sector multidisciplinar. Por eso es necesario que nosotros, los profesionales de nuestro campo, estemos allí, estemos en Europa, como un lobby, delante de los legisladores europeos. Bien, ¿y cuáles son los objetivos de la asociación? Ser una voz común representativa del sector inmobiliario. Contribuir al desarrollo de las profesiones inmobiliarias. Servir al interés común de las asociaciones miembros y de sus afiliados. Dar un mayor valor a las profesiones, por supuesto siempre en beneficio de los consumidores. Las actividades que va a desarrollar la asociación para conseguir estos objetivos son las siguientes: creación de servicios para los profesionales inmobiliarios, el apoyo de las actividades transfronterizas en Europa, actuaciones de lobby tanto en Europa como ante las autoridades nacionales, el refuerzo de las relaciones profesionales, por supuesto, el apoyo a la educación, la cualificación y los estándares éticos, y promover la investigación de mercados y servicios. Y, por supuesto, la asociación desarrollará todas aquellas actividades necesarias para conseguir los objetivos. Una vez que conocemos un poquito qué es CEPI, vamos a empezar nuestro paseo. Acompañadme en nuestro viaje y nos vamos a ir, en primer lugar, a Bruselas. Bruselas es el centro de toma de decisiones de la Unión Europea. En Bruselas está el Parlamento Europeo, está el Consejo Europeo, está la Comisión Europea. Bruselas es el centro legislativo y ejecutivo de la Unión Europea. En Bruselas también está la sede de CEPI. El organigrama de la asociación es muy similar al organigrama del Consejo General. Hay una junta de gobierno con un presidente y 2 vicepresidentes y una asamblea general en la cual participamos todos los delegados de la Confederación. En la sede de CEPI nos está esperando Luc Masson, presidente de la Asociación Europea, que ha tenido la amabilidad de participar en nuestro encuentro. A Luc le he preguntado por qué cree que es importante la existencia de una organización europea para CEPI para la administración de fincas. I'm honored to be able to represent CEPI on such an important occasion for your association. We all know that today Europe, and especially the European Union, is playing an increasingly important role in the working lives of professionals. The rules made in Brussels have more and more effect on our daily working lives. Property managers are no exception to this. Together, property managers working with other real estate professionals have to face changes and new challenges. We only have to think of the impact that legislation about energy efficiency, for example, is having in the real estate sector. The same applies to European legislation about professional services and qualifications.
particularly for those professionals who wish to work cross-border. The rules against money laundering are another example. I could continue, but the point I wish to make is that there are many different areas in which property managers can be active within a European organization. Quite simply, we face many shared challenges. It's better to face them together. A Luc también le he preguntado Speak at your... cuál es, en su opinión, el papel del Consejo General en la asociación. En Europa nos llaman el CGCafé. CGCafé is an organization well known within CEPI as a valued and long-established member. It brings many benefits to the European organization as a large representative association from an important European country. We can learn much from you about the profession and how it's organized in Spain, as well as what particular issues concern property managers in Spain. Frankly, we like very much to have the perspective of professionals from different countries within Europe. This diversity is of great importance to a European organization, and there is much knowledge that can be shared. I would like to thank CGCafé for the commitment with it, together with its representatives, who have played a very active role over the years, has shown to CEPI over a long period of time. I am very happy that this cooperation continues to the benefit of all involved in CEPI. La verdad es que tras oír las palabras de nuestro presidente europeo, Luc Masson, me siento aún más orgullosa de ser miembro del Consejo General. Los diferentes proyectos de la Organización Europea son desarrollados por comisiones de trabajo. Una de las más importantes es el Grupo de Análisis Político. ¿Qué hace este grupo? Este grupo lo que hace es revisar toda la legislación europea, las diferentes reglamentaciones, las diferentes directivas y estudia y analiza aquellas que pueden influir en el sector inmobiliario. Las áreas de trabajo más importantes en las que estamos trabajando actualmente son energía y medio ambiente, todos conocemos la Directiva de Eficiencia Energética, la Directiva de Mejora Energética de los Inmuebles, el área de servicios y cualificación profesional, la Directiva de Servicios, la Directiva de Reconocimiento de Títulos, la Tarjeta Profesional Europea, todos los temas relativos a los consumidores y temas comerciales generales. Hablamos principalmente de la estrategia de mercado único digital, la ley antiblanqueo de dinero. Estos son solo un ejemplo de los temas sobre los que estamos trabajando en los últimos tiempos en la asociación. Una vez que ya hemos estado en Bruselas, nos vamos a otra de las ciudades importantes de Europa. Nos vamos a Bilbao. Bilbao es un ejemplo de ciudad que ha avanzado adaptándose a los nuevos tiempos, pero manteniendo su identidad. Muy buenos días, Estíbaliz. No quiero desaprovechar esta oportunidad para felicitar a Llanos y a todo el comité organizador del Encuentro Albacete por el gran éxito de asistentes que ha tenido, y a los que estáis ahí, pues felicitaros y desearos que disfrutéis de estos días. Hola, buenos días, Luis. Luis, nos hemos ido a Bilbao porque, por supuesto, como os he comentado antes, Luis es el embajador de CEPI en Relaciones Internacionales y una figura de peso en la organización. A Luis le he preguntado cuáles han sido las dificultades más importantes que ha encontrado en el desarrollo del proyecto CEPI. La Unión Europea es de por sí controvertida. Los intereses de las personas y los diferentes estados están a menudo en contraposición. Si a ello le añadimos la dificultad de la puesta en marcha de los acuerdos comunitarios, la idiosincrasia de los países, sus diversas legislaciones y competencias, sus costumbres, etc., hacen muy complejo el avance. A pesar de los muchos pasos que se han dado en la buena dirección en relación con la formación, la calidad y las garantías a los clientes, la incorporación de nuevos estados cuyos estándares son muy inferiores a los de los países más desarrollados ha traído consigo un parón, dificultando la implantación de muchos acuerdos en el ámbito de nuestra profesión, creando a la postre una Europa de dos velocidades que interfieren los avances ante los poderes públicos europeos. También le hemos preguntado a ver cuál es el proyecto actual de CEPI más significativo. Pues tiene mucho que ver con lo dicho en la primera pregunta. Nuestro reto consiste en sortear las dificultades señaladas y recuperar los pilares básicos que son un marco de educación común,
la estandarización de los servicios y un cuadro de garantías al consumidor que nos sean comunes y nos permitan cumplir con las directivas de reconocimiento de títulos y de servicios profesionales en igualdad de condiciones a todos los Estados, que nos sirvan de soporte a la tarjeta profesional europea de los profesionales inmobiliarios. Tampoco quiero olvidar nuestra lucha por evitar la tendencia de corte meramente economicista, tan propensa de regular y que ha traído tan malas consecuencias en sectores como, por ejemplo, el financiero. Estos son nuestros principales retos y con ellos estamos comprometidos en estos momentos. Muchas gracias, Luis. Esperamos verte pronto. Y seguimos nuestro viaje, y seguimos nuestro paseo por Europa y nos vamos a otra de las ciudades sede de la Unión Europea. Nos vamos a Luxemburgo. En Luxemburgo está la Secretaría del Parlamento Europeo, tenemos el Tribunal de Cuentas, tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en Luxemburgo también vive Claudine Spell. Claudine Spell ha sido la anterior presidenta de CEPI y la única mujer que ha ostentado este cargo en la historia de la organización. A Claudine Spell le he pedido que me cuente cuál cree que es el futuro de la mujer en la administración de fincas. L'exercice de la profession n'est pas l'apanage d'un genre particulier. Toute personne formée ayant les compétences nécessaires dans un domaine est à même d'exercer la profession concernée par ce domaine. Les femmes ont leur place dans le développement des professions liées à la gestion immobilière. Il n'y a aucun argument pour les en écarter, bien au contraire. Elles ont l'intelligence, les compétences et la pugnacité nécessaires pour exercer une profession à la fois difficile et utile. C'est une profession qui contribue au bien-être et à la qualité de vie des citoyens, car elle participe au bon entretien du parc immobilier et à la préservation des investissements. Les femmes sont bien souvent plus concernées à devoir concilier la vie professionnelle et la vie privée. Le défi aujourd'hui et demain est de permettre aux hommes et aux femmes de pouvoir organiser leur vie professionnelle et que les hommes et les femmes puissent concilier à la fois leur vie privée et professionnelle. Tous et toutes, nous avons à y gagner en termes d'équilibre et d'efficacité. La diversité est un atout majeur. Il est vrai que les femmes sont de plus en plus actives, mais elles doivent également s'investir dans les associations professionnelles nationales et européennes jusqu'au plus haut niveau. La gestion des associations professionnelles doit s'adapter aux disponibilités des hommes et des femmes afin de leur permettre d'exercer ensemble leurs responsabilités en leur sein. J'ai uniquement regretté, durant la durée de mes mandats, d'avoir été la seule femme au conseil d'administration, malgré la sympathie et l'ouverture d'esprit de la plupart de mes collègues masculins. Alors, mesdames, surtout, n'attendez pas. Allez-y, prenez votre place, occupez l'espace. La profession a certainement besoin de vos compétences. À bientôt. Amigas y compañeras, Claudine lo ha dicho. De nosotras depende estar en la primera línea. Y aquí acabamos nuestro breve paseo y volvemos a Albacete, a esta maravillosa ciudad que nos ha acogido con los brazos abiertos. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño paseo por Europa y en este breve espacio de tiempo que he tenido hayáis podido ver la importancia y la labor que la Confederación Europea hace por nosotros, los administradores de fincas, y por el bien de nuestra profesión. Yo soy una europeísta convencida y creo que Europa, a pesar de las dificultades actuales, es el futuro, y por lo que es importante de que también nosotros, los administradores de fincas colegiados de España, estemos allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las tres, a todas, por sus ponencias. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas y para ello llamamos a María Ángeles Simarro, que es la secretaria del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Albacete y Cuenca. No. Pues nos vamos. Hablamos nosotros. Buenos días a todos. Tengo el placer de acompañaros esta mañana en el escenario y la gran suerte de considerarme no solo la compañera vuestra, sino una amiga. Y desde que empezamos esta aventura, con organizar el 16 Encuentro de Administradores de Fincas. Gracias por estar aquí y darnos esta lección de conocimientos que tanto nos aporta para nuestro día a día en la profesión.
Y ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos han formulado por el WhatsApp. Para Ana, ¿qué pasa con los vecinos que fuman porros en casa, pero con las ventanas abiertas y que el olor y el humo se meten en las viviendas superiores? Pues sí. Pues, ¿qué pasa? Pues que lo hacen muy mal. Que lo hacen muy mal. Bueno, supongo que lo que quieren es la solución, Claro. ¿no? Vale. Pues no sé, tengo que buscarla. A ver, en principio, esto es un tema que se habla en las reuniones de comunidad y se tiene que denunciar. Esto se tiene que denunciar. Pero se trata como una actividad molesta, ¿cómo se puede tratar? Es una actividad molesta. Ya os he dicho, entre las actividades molestas he hablado de los olores, ¿no? Los olores de cualquier tipo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando me llaman que hay un tema de este tipo, y nosotros lo que hacemos es llamar a la policía local o a la guardia urbana y decir que en esa comunidad se está fumando, porque no sabemos si hay una plantación o sencillamente es el botellón del viernes. Y lo primero que hacemos es llamar al propietario y decirle con toda la sutileza y con toda la amabilidad y sin ánimo de ofender que parece ser que de su casa sale un olor extraño. Entonces, que por favor vigile a sus hijos o vigile a sus inquilinos, que hable con ellos, porque hay gente muy sensible a los olores y entonces, pues que... Y de ahí la mayoría de las personas entienden que de lo que se trata es de que se está fumando. Muy bien. Pero es difícil, o sea, los conflictos vecinales, ya os he dicho que es un tema que depende, primero, de saber cuáles son tus derechos y obligaciones y sobre todo de un diálogo fluido. Por lo tanto, como que se trata de un diálogo fluido, lo primero que haremos será ir al centro, hablar con el propietario y decirle, tienes un problema en tu casa, ya sea con tu familia o con tus inquilinos. Habla con tus hijos o habla con tus inquilinos. Y si el tema persiste, pues al final tendremos que denunciarlo. Muy bien. Ahora para Carmela. Muy bien. Para poder poner una inmobiliaria en nuestros despachos, ¿necesitamos ser agente de la propiedad inmobiliaria o con nuestro título es suficiente? Yo creo que con nuestro título sería suficiente para hacerlo. Lo único que tenemos es que potenciar lo que ya tenemos, a lo mejor buscar un comercial para que sea capaz de captar un poquito más de cosas de las que podamos tener en nuestra cartera y ponerlo en marcha, pero considero que el título es suficiente. Puedes darte de alta en el colegio de API si tienes también interés, por supuesto. Los colegios de API, según la ciudad, funcionan mejor o peor, entonces ahí tener idea de un poco de valoración inmobiliaria, eso se aprende sobre la marcha, tampoco es tan complicado. Y hablando del mismo asunto de nuestro título para Estíbaliz, ¿podríamos administrar con nuestro título en cualquier ciudad europea? No. A ver. ¿Cuáles son las...? Con nuestro título, nosotros aquí ten en cuenta que nuestra capacitación viene dada por nuestra colegiación en lo que es el Consejo General. Entonces, habría que ver las características propias de cada uno de los estados europeos y la reglamentación y los requisitos que se exigen en cada uno de los países. Uno de los proyectos en los que estamos trabajando ahora, y bueno, solo lo hemos podido nombrar y Luis de Prado también lo ha comentado, es la tarjeta profesional europea. Con ello sí conseguiremos que si cumplimos una serie de requisitos establecidos, podamos trabajar en los diferentes países europeos. El objetivo de ellos es que el mercado único, que es uno de los objetivos de la Unión Europea, se aplique también a las profesiones. Entonces, bueno, por ahora... Por ahora no. Bueno, podemos, si cumplimos los requisitos de los países. Muy bien. Pues por mi parte nada más. Vamos a seguir con el programa, que lo tenemos muy ajustado. Y queremos haceros entrega de un recuerdo de Albacete. Uy, déjenme dejar esto. Qué nervios, no sé si he respondido bien o mal, pero no. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonita. Jesús, ay, más gracias. Para mi Ana.